Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas macetas, que son muy fáciles de realizar. Tienen 9 centímetros de la altura y 7 centímetros del diámetro en la parte de arriba. En la parte más ancha tienen alrededor de 9 centímetros del diámetro. Materiales que necesitamos para hacer estas macetas son hilos del grosor 4 milímetros y medio y un ganchillo de 4 milímetros. Y en el video siguiente vamos a hacer un soporte para estas macetas. Formamos un anillo mágico. Hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas cerradas. Todas las vueltas cerramos con un punto deslizado y empezamos con un punto de cadeneta. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Así que hacemos un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. Subimos un punto de cadeneta y ahora vuelta número 2, hacemos un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 8 aumentos. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos 2 aumentos. Tres aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Aquí todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje, así que hacemos el último motivo, que en este caso es un aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta y ahora el motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. Repetimos el motivo también 8 veces. Un punto. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Y ahora un aumento. Un punto y un aumento. Y aquí también nos va a quedar un punto. Este punto siempre, si trabajamos en vueltas cerradas, siempre queda este punto, que es punto deslizado, y este punto no tejemos. Así que repetimos el motivo siempre 8 veces. Vuelta número 4, subimos un punto de cadeneta. El motivo que repetimos 8 veces son 2 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Primero tejemos 2 puntos bajos por separado y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. Y repetimos el motivo hasta terminar la vuelta. Esta vuelta número 4, es la última vuelta de la base. La vamos a cerrar de otra manera. Sacamos el ganchillo, pasamos el ganchillo por el primer punto donde normalmente hacemos
el punto deslizado desde atrás hacia adelante, cogemos el punto, cerramos un poquito y lo sacamos hacia atrás. Subimos un punto de cadeneta y vuelta número 5, tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, pero trabajamos solamente en la parte trasera, en la parte posterior de la vuelta número 4. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Deberíamos tener 32 puntos bajos. Y también la vuelta cerramos con un punto deslizado. Vuelta número 6. Subimos un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir 4 veces son 7 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta aumentamos solamente 4 puntos. Trabajamos el punto bajo en punto entero de la vuelta anterior y primero hacemos 7 puntos bajos. Y ahora un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 3 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 7, tejemos sin aumentar. Subimos un punto de cadeneta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Deberíamos tejer 36 puntos bajos. Empezamos siempre en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vuelta número 8. Subimos un punto de cadeneta. Empezamos esta vuelta con 4 puntos bajos. Cuatro puntos bajos, un aumento. Ahora, el motivo que vamos a repetir 3 veces son 8 puntos bajos y un aumento. Tejemos primero 8 puntos bajos. Y un aumento. Repetimos esta parte de 8 puntos bajos y un aumento otras 2 veces más y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Hemos empezado la vuelta con 4 puntos bajos y un aumento y terminamos con 4 puntos bajos para completar el motivo. En esta vuelta también aumentamos 4 puntos. Después deberíamos tener 40 puntos. Y después de esta vuelta, vuelta número 9, tejemos sin aumentar. Tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Así que tenemos que tejer 40 puntos bajos en la vuelta número 9. Vuelta número 10. El motivo que repetimos 4 veces son 9 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos y ahora un aumento. Repetimos el motivo otras 3 veces más, cerramos la vuelta con un punto deslizado
Y después de esta vuelta tejemos vuelta número 11, que es sin aumentar, tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Deberíamos tejer 44 puntos bajos. Vuelta número 12, subimos un punto de cadeneta y vuelta número 12 vamos a empezar con 5 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos bajos, un aumento. Ahora, el motivo que vamos a repetir 3 veces son 10 puntos bajos y un aumento. Y después de la última repetición, todavía nos van a quedar 5 puntos. Y estos 5 puntos tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Tejemos 5 puntos bajos. Vamos a repetir el motivo 10 puntos bajos y un aumento primero. Diez puntos bajos, un aumento. Repetimos esta parte de 10 puntos bajos y un aumento otras 2 veces más. Y después de la última repetición del motivo nos quedan 5 puntos. Así que tejemos un punto bajo en cada punto que nos queda. 5 puntos bajos. Y cerramos la vuelta. Ahora, vuelta número 13, tejemos sin aumentar. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vuelta número 14, subimos un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir 4 veces son 11 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo otras 3 veces más, cerramos la vuelta y después tejemos 4 vueltas sin aumentar. Son vueltas número 15, 16, 17 y 18. En cada vuelta tenemos que tejer 52 puntos. Ahora, vuelta número 19. El motivo que vamos a repetir en esta vuelta son 11 puntos bajos y un menguado. El motivo repetimos 4 veces. Subimos un punto de cadeneta y tejemos 11 puntos bajos. Y ahora un menguado. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos el motivo otras 3 veces más y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Vuelta número 20, subimos un punto de cadeneta. Empezamos esta vuelta con 5 puntos bajos. Ahora hacemos un menguado, la mitad del punto
siguiente, cogemos el hilo, lo pasamos hacia adelante y tejemos un punto bajo. Ahora, el motivo que repetimos 3 veces son 10 puntos bajos y un menguado. Y después de la última repetición terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. En esta vuelta desplazamos el motivo para que no nos coincidan los menguados. Entonces, ahora tejemos 10 puntos bajos, un menguado, otra vez 10 puntos bajos, un menguado, otra vez 10 puntos bajos, un menguado y terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. La última vuelta, vuelta número 21, el motivo que repetimos 4 veces son 9 puntos bajos y un menguado. Subimos un punto de cadeneta, empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos 9 puntos bajos. Después hacemos un menguado y esta parte repetimos otras 3 veces más, 9 puntos bajos y un menguado. Como esta es la última vuelta, la vamos a cerrar de otra manera. Entonces tejemos el último menguado, ahora cortamos el hilo, sacamos el punto, enhebramos una aguja y para cerrar la vuelta primero pasamos la aguja por el primer punto y ahora otra vez pasamos la aguja por dentro del último punto. Ajustamos los hilos y rematamos la hebra por dentro de la maceta. Así se queda la maceta terminada y en el próximo video vamos a hacer un soporte para esta maceta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios y si todavía no estáis suscritos a mi canal lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.